Doctor Medellín, usted nos comentaba que las carteles de narcotráfico habían permeado en las instituciones públicas. En ese sentido, queremos preguntarle cuál fue la experiencia que se tuvo en el trámite ante el Congreso de la República. ¿Hubo alguna negativa por parte del Congreso a aprobar o desaprobar el texto íntegro del... Sí, claro, sí, fue muy fuerte porque para ese momento que estábamos en la mitad del llamado proceso 8000, había unas investigaciones muy fuertes y muy serias de la Fiscalía General de la Nación y de la Justicia en relación no solamente con la Presidencia de la República, sino con los miembros del Congreso. Había muchas personas detenidas por fruto de esas investigaciones de lavado de activos y narcotráfico y la política, o sea, personas y senadores, ¿no?, y representantes a la Cámara, que fueron reemplazados por otras personas de esa misma lista que también estaban involucrados. Entonces el debate fue un debate fuerte, fue un debate muy difícil, fue un debate en el cual, porque es que además no solamente presentamos extinción de dominio, sino presentamos aumento de penas, cooperación judicial internacional y extradición. Entonces presentamos todo a tiempo, cosa que en su momento se dijo que era un error y que nada iba a salir, porque presentamos el paquete completo y no, la historia nos demostró que no, todo salió. Salió extinción de dominio, salió aumento de penas, salió cooperación judicial internacional, salió lavado de activos y salió extradición. Fue una avalancha tan grande en el Congreso que el Congreso no tuvo una opción distinta que sentarse a examinar el tema, porque además tenía los ojos no solo de Colombia, sino del mundo. Todo el mundo estaba pendiente de lo que estaba pasando en el Congreso de Colombia. Una anécdota, cuando todo se aprobó, cuando se aprobó la ley de estados de extinción de dominio, yo recibí la primera llamada que recibí a mi celular. En esa época ya había celulares, pero no eran muy usuales, ¿no? La primera llamada que recibí fue la de la fiscal general de los Estados Unidos. Y lo que me dijo fue que tenían la transmisión en directo. Y me dijo, no lo puedo creer. Y le dije, para que vea, esto no fue un decreto de estado de sitio, no fue un decreto del Ejecutivo, fue el Congreso de Colombia el que lo hizo. Es más, la ley nuestra es más fuerte que la ley de extinción de dominio de los Estados Unidos. Porque si aquí el narcotraficante muere, el proceso sigue en cabeza de los herederos porque es real. Eso no lo tiene la ley de los Estados Unidos y por eso no ve las familias de las mafia italiana en Estados Unidos que después de 2, 3, 4 generaciones ya han lavado sus fortunas. Claro, es una economía distinta. Eso no pone en jaque la economía de los Estados Unidos, pero en Colombia era distinto. Y eso lo dije esa noche. Porque el debate fue muy fuerte en las comisiones primeras y en la plenaria. Los lobistas del cartel de Cali, algunos eran miembros del Congreso, públicamente. Estaban ahí. Y las discusiones eran directa y abiertamente. Es más, en los momentos en que se votaba la ley, en los momentos más difíciles cuando se votaba la ley, yo le pedí el favor a los que producían la televisión y transmitían los debates que ya se transmitían por televisión. Pedí dos favores. Uno, que se votara con lista, para saber quién votaba a favor y quién votaba en contra. Y dos, que cada vez que se votara, tomaran el voto y el rostro de cada uno de los congresistas, cosa que me dijeron que eso era inconstitucional, que eso era contra los derechos humanos, que era peligroso, que era... Bueno, recibí toda suerte de críticas por pedir eso. Pero yo sí pensaba, y sigo pensando, que en ese tipo de decisiones, en ese tipo de debates, es importante que el país sepa quién es quién. Y si un congresista en un momento dado vota en contra de una ley de este estilo, tiene derecho a votarlo, pero que lo diga, que lo sostenga. No está de acuerdo con la ley de extinción de dominio, vote negativamente y asúmalo, y diga por qué no. O diga por qué sí, porque eso se manejaba en un nivel ahí como un poco secreto. Entonces empezamos a votar nominalmente. Y eso la verdad empezó a cambiar las cosas, porque todo el mundo y el país estaba mirando quién votaba a favor y quién votaba en contra, y yo creo que de verdad el país sí tiene derecho a saber cómo votan sus representantes, en este tema y en muchos otros temas. Uno tiene que saber cómo es que toman las decisiones, y no a escondidas, de temas tan delicados como extradición o extinción de dominio. Cuando se llegaba el momento de las votaciones, todos los celulares empezaban a sonar, y la gente decía, están llamando desde La Picota, donde estaban detenidos los del cartel de Cali. De hecho, en alguna operativo que realizó el INPEC, que dependía y depende del Ministerio de Justicia, lo que
obtuvieron en las celdas de los narcotraficantes en la picota eran los cassettes de los debates de la ley de extinción de dominio. Allá el seguimiento era al segundo, y empezaban a llamar. Y había personas, desafortunadamente, en el Congreso de Colombia vinculadas con el narcotráfico directamente, otras que han recibido dinero, otras pues que habían sido amigos de ellos, pero había como diferentes grados de vínculo con el narcotráfico, ¿no? Pero había personas que lo llamaban directamente y les hacían la presión de que no votaran a favor de la ley de extinción de dominio. De hecho, se alcanzó incluso, porque a mí me lo dijeron en ese momento, que los miembros del narcotráfico y específicamente el cartel de Cali preferían la extradición a la extinción de dominio. Que en ese momento se decía, es peor la extradición. Y yo, no, es peor la extinción de dominio. Yo lo dije desde entonces, dije, es peor por una sencilla razón, porque la extradición, pues el cartel de Medellín declaró una guerra por la extradición, pero es que el cartel de Medellín era distinto. El cartel de Cali era una organización mucho más sofisticada y mucho más formada. Y ellas desde entonces lo estaban diciendo. El tema de la extradición es un tema de negociación en los Estados Unidos, o sea, un tema de contratar un abogado y pagarle a un abogado y pagarle bien para negociar rutas, negociar información. Y es lo que está pasando. Incluso hoy en día hay narcotraficantes que prefieren ir a Estados Unidos a negociar con sus abogados que quedarse aquí. En cambio, la extinción de dominio sí es distinto, porque como es retroactiva, les caen a los bienes y ahí sí ya es distinto. Y la historia se encargó de demostrar que era cierto. Es peor la extinción de dominio. Entonces sí hubo dificultad, hubo sobre todo con el tema de la acción real y con el tema de la retroactividad. De hecho, al final hubo necesidad de hacer conciliación entre el Senado y la Cámara, porque no había acuerdo sobre la conciliación, porque había un sector del Congreso que pedía que no hubiera retroactividad, o sea, que la vigencia de la ley fuera a partir de la fecha de su sanción. Nosotros lo dijimos franca y claramente, si no tiene retroactividad y si eso va a salir con que la ley rige a partir de la fecha de su sanción o de su expedición, hundimos la ley. Y a mí me dijeron, usted no la puede hundir. Ya no la puede hundir. Digo, pues no la firmo. Pues sí, porque eso era lavar todos los bienes del cartel de Medellín, del cartel de Cali, y en ese momento con las dificultades que había con el proceso 8000, muchos era el desastre. Y lavarlo, no, pues dije, no, es que no la firmo. No, pues que le dije, no la tengo que firmar. No la tengo que firmar. Pues yo la objeto por inconstitucional y por inconveniencia. Y si no prospera, pues que la firme el presidente del Congreso. La cosa era de ese tamaño. Entonces, en la discusión de la retroactividad y en la conciliación se logró que se habló de retroactividad 10 años, retroactividad 20 años de la prescripción adquisitiva, se habló de la retroactividad indefinida, y lo que triunfó fue la retroactividad indefinida. Ellos partieron de la base de que si la retroactividad era indefinida se cayó la ley en la Corte, y pasó en la Corte. No pasó nada, la Corte dijo, no, pues claro, si un bien tiene ese problema, pues uno no puede decir 10 o 20 años, ponerle una fecha, o sea, que a partir de tal fecha es un pecado, a partir de esa fecha no es pecado, eso no puede ser. Eso, si ha tenido ese problema, siempre lo va a tener. Es un pecado que tiene el bien, no la persona, el bien. Entonces, quizás de lo más complicado de todo fue la retroactividad. Claro, pero estaba pegado a la acción real. Si era una acción real, pues lo de la retroactividad se discutía. Pero si era una acción penal, no había ninguna posibilidad. Esos fueron los temas más difíciles en la discusión propiamente dicha de la ley, que fue muy dura la discusión y que tiene estos antecedentes que les estoy contando, que finalmente, y por fortuna, se lograron superar, se aprobó la ley. Y hay que decir alguna cosa, hay que decir algo que se me olvidó. Cuando yo presenté el paquete legislativo, que lo llamamos Paquete Legislativo para acabar con el narcotráfico en Colombia, un título bastante, la verdad, demasiado fuerte, pero y sacamos un libro incluso. En el Congreso se dijo, no hay ponente para esas leyes. Y me dijeron, ministro, aquí no va a haber ponente para esas leyes, porque era todo el paquete. Extradición de dominio, aumento de penas, lavado de activos, cooperación judicial internacional. Nadie va a ser ponente de eso. Y al comienzo no hubo ponente.
hasta que salió un senador y dijo, yo soy el ponente de todo, que se llama Germán Vargas Lleras. El ponente de todas las leyes, estas que estamos comentando, es Germán Vargas, y el autor soy yo. De hecho, hace unos años, cuando a Germán Vargas le preguntaron el que pensaba que, por qué los atentados que él había sufrido, y él dijo, pues sí, pues a mí me ha tocado enfrentar muchas cosas, pero quizás lo más difícil que me ha tocado enfrentar en los últimos años es haber sido autor de estas leyes. Esa es la verdad. Y él fue el ponente, y fue importantísimo, porque uno presenta el proyecto como ministro, pero eso en el Congreso es una cosa muy, muy compleja que afortunadamente se superó y el Congreso de Colombia finalmente aprobó las leyes.